Amelia es profesora y astrónoma de la Universidad de Valparaíso. Estudió matemáticas en la Universidad de Málaga y en la Universidad Complutense de Madrid. Realizó un máster y un doctorado en el programa de Astrofísica y Cosmología, ambos en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha centrado sus estudios en formación estelar de baja masa y subestelar y en el desarrollo de herramientas del observatorio virtual. No voy a alargarme más con esto, lo dejo entonces con Amelia. Un abrazo para ella, por favor. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. De lo que voy a hablar aquí no es, bueno, parte sí es de las cosas que yo hago, pero más bien cuando preparé esta charla, pues, como habéis escuchado de Erika, yo he cambiado de tema bastantes veces, de matemáticas hacia topología, básicamente, y después me cambié a la astronomía o cosas de inteligencia artificial. Entonces, he cambiado de tema y he tenido muchos cambios, pero eso no tiene nada que ver con los cambios que ha habido en el mundo de la astronomía. Si uno ve en la astronomía ha habido muchísimos cambios, ha habido cambios a gran escala y a pequeña escala de tiempo. Entonces me ocurrió, bueno, yo he cambiado tanto, voy a ver también eso, los cambios que ha habido en la astronomía. Y esos cambios de los que voy a hablar un poquito están centrados en los cambios que ha habido en los telescopios, como cosas más técnicas, en los telescopios y en los instrumentos, y por qué cambios en los telescopios y en los instrumentos eran necesarios y nos han abierto nuevas ventanas para conocer nuevas cosas. Y la parte que a mí me parece más entretenida es los cambios que ha habido también en cómo los astrónomos trabajaban antes, cómo trabajamos ahora, y lo que puse en el resumen, cómo ahora mismo, bueno, básicamente todo el mundo desde su casa que tenga una conexión a Internet puede hacer astronomía y puede ver imágenes incluso que prácticamente nadie haya visto antes. Entonces, empezando un poco con los telescopios, yo no sé, ni sé mucho de óptica, ni pretendo ser como historiadora de la astronomía, ni mucho menos, pero es realmente fascinante cómo se ha pasado de tener, bueno, la primera patente de lentes data del 1608, aunque hay mucha controversia en realmente quién manufacturó las primeras lentes y todo este tipo de cosas, y eran lentes de 3 aumentos, y cómo hemos pasado de eso en el 1608 a estar construyendo telescopios de hasta 30 metros. Pero no solamente es el tamaño de los telescopios lo que ha cambiado mucho, sino dónde se han puesto esos telescopios, cómo se observa con esos telescopios y sí, el tamaño de esos telescopios. Entonces me voy a centrar en estos 3 aspectos, no son los únicos aspectos, pero son aspectos muy importantes que nos permiten ver cómo ha ido evolucionando todas las observaciones astronómicas. En primer lugar, esta cosa del dónde, porque el dónde importa. Y para eso, obviamente, los chilenos saben muy bien que el dónde importa, saben que tienen de los mejores cielos que hay para hacer observaciones, y por eso hay tantos observatorios en Chile. ¿Y qué es lo que es fundamental? Bueno, ¿cuáles aspectos son fundamentales a la hora de elegir dónde poner un telescopio? De hecho, hay toda una rama de la astronomía que es el site testing. El site testing, para los que tienen la idea romántica del científico, es lo más aproximado a un astrónomo que tiene esas características. Son básicamente gente que se va con sus instrumentos, principalmente para medir las condiciones atmosféricas, en zonas donde no hay ni caminos, ni carreteras, ni nada, y van a probar distintos cerros, distintos altiplanos, distintas zonas geográficas para medir dónde se pueden observar, dónde se pueden hacer las mejores observaciones astronómicas. Y las mejores observaciones astronómicas, dependiendo de qué uno quiera observar, va a ser distinto. Uno puede buscar sitios como Paranal, en el norte, si quiere funcionar, sí. Como Paranal, en el norte, donde tienes unas condiciones, tienes muchísimas noches al año claras, con los cuales, si quieres observar en el óptico, por ejemplo, es súper importante no tener nubes que te estén tapando los objetos que quieres ver. Pero a lo mejor quieres observar agua en discos, en planetas y cuando podamos, en la atmósfera de las estrellas, que hay agua también. Entonces te vas aún más al norte y ves que el mejor sitio para poner el radiotelescopio ALMA era en Chile, en Champmatón. O a lo mejor uno quiere tener condiciones en el infrarrojo medio, o tener también muchas noches despejadas, pero además otro tipo de condiciones que no voy a entrar en demasiado detalle. Entonces, en el norte chico también
saben que hay telescopios, que está el observatorio CTIO, otro observatorio de la ESO, la Silla, donde, por ejemplo, tenían una cámara infrarroja térmica, que siendo un telescopio que no era especialmente grande, daba una calidad de imágenes súper buenas. Perdón. También están los Magellan, pero bueno, igual que en Chile hay, y estos son solamente algunos observatorios, algunos de los grandes observatorios, pero igual que en Chile hay muchos grandes observatorios y hay unas condiciones estupendas para la astronomía, no es el único sitio donde hay grandes observatorios y donde hay buenas condiciones. Otro ejemplo es Mauna Kea, además menos mal que tenemos en el norte y en el sur, ¿no? Porque si no, no podríamos acceder a todo el cielo. Y como os habéis dado cuenta que soy española, por supuesto, no podía dejar de mencionar La Palma, que es nuestro mejor observatorio en España, en las Islas Canarias. ¿Qué tienen todos estos sitios en común? Bueno, tener muchas noches claras, por supuesto, no quieres tener nubes que te tapen las observaciones, como he dicho antes, tener unas condiciones de sequedad bastante altas para estar seguro de que si estás midiendo, por ejemplo, agua, es agua del objeto celeste que estás observando y no simplemente de nuestra atmósfera. Estar a una determinada altura para estar separados también de la humedad que te trae, por ejemplo, el océano o el mar. Tener también unas condiciones muy estables, porque cuando uno mira las estrellas y ve que tintinean, ¿verdad? Eso lo único que quiere decir es que hay cambios en la atmósfera que están haciendo que uno vea la estrella moverse un poquito y cambiar de brillo, y eso obviamente no lo queremos, aunque veremos. Voy a contar un poco cómo también hay aparatos técnicos que nos ayudan a contrarrestar ese efecto. Ahora, elegimos sitios que además los astrónomos tenemos mucha suerte, porque como podéis ver en las imágenes son sitios espectaculares donde todo el mundo quiere ir a trabajar. Elegimos estos sitios y ahora los astrónomos, ¿qué hacen? Bueno, los astrónomos vamos al observatorio, pero hay veces que te preguntan, ¿no? Y estás ahí mirando por el ocular del telescopio, no sé qué. Bueno, no, la verdad es que ahora mismo los astrónomos en la mayoría de los grandes observatorios ni siquiera estamos en los telescopios en sí. Uno tiene los edificios, estos grandes edificios que había en las imágenes antes, donde están los telescopios, donde están los espejos y todo. Y después hay una sala apartada donde estamos los astrónomos mirando a todas esas pantallas que veis ahí. Y hay varias razones para esto. Una de ellas es que, por ejemplo, para tener buenas condiciones para trabajar toda la noche, porque piensen que en invierno uno a lo mejor está, no sé, 10 horas, 12 horas, si está observando en el infrarrojo, trabajando. Por la noche hace mucho frío, obviamente, estás en un sitio muy remoto, entonces si uno quiere tener una habitación con las condiciones adecuadas, con una temperatura más controlada, incluso con comida y todo ese tipo de cosas, uno no lo puede tener en el telescopio, porque todas las vibraciones, todos los cambios de temperatura, todo ese tipo de efectos de la presencia humana introducirían ruido en las observaciones. Entonces no solamente es para que podamos estar un poco más cómodos, y para que además en este tipo de salas se tienen otro tipo de equipos, sino además para tratar de tener los telescopios en las condiciones más estables posibles y más alejados de perturbaciones que después nos puedan hacer creer que estamos viendo algo en nuestras observaciones que en verdad no es lo que creemos que es. Ahora, lo que también es curioso es que hay veces uno está observando, yo trabajé en Paranal 3 años, y había veces que era como, bueno, ya, voy a dejar de mirar la pantalla y me voy a salir fuera a ver un poco el cielo porque estoy en un sitio espectacular y lo único que hago es mirar mi pantalla todo el tiempo, ¿no? Entonces, de vez en cuando uno se tiene que dar cuenta de que uno mira para afuera y es bastante espectacular. Entonces, ya, uno selecciona dónde va a poner el telescopio, pero además uno quiere observar de distintos modos, uno quiere observar en distintas longitudes de onda. ¿Y por qué uno quiere observar en distintas longitudes de onda? Una manera muy fácil de explicarlo es qué es lo que vamos a ver en distintas longitudes de onda. Por ejemplo, si yo estoy mirando a mi mano, yo veo la parte de la piel de mi mano, ¿verdad? Sin embargo, si yo me tomo una imagen de rayos X de la mano, puedo ver los huesos. Básicamente estoy viendo distintas estructuras de mi mano observando a distintas longitudes de onda. De la misma manera, observando a distintas longitudes de onda, vamos a ver distintos fenómenos, distintas partes del objeto astronómico que queremos entender. Vamos a poder entender mucho más de ese objeto astronómico que si solamente observáramos el visual, si solamente veo mi mano. ¿Qué ocurre? Uno querría poder observar a todas las longitudes de onda, ¿verdad? O sea, si yo quiero saber cómo se comporta mi mano, quiero poder verla, la parte más interior, la parte más exterior, pero
por suerte, tenemos una atmósfera alrededor del planeta que no nos permite ver a todas las longitudes de onda. Entonces aquí lo que he hecho es tomar esta imagen, que es súper explicativa, donde tenemos para todas las distintas longitudes de onda, ¿verdad? Nosotros solamente vemos aquí en el visible, pero hay emisión a mucho más bajas energías y a muchas más altas energías. ¿Qué tipo de telescopio, qué tipo de observatorio puede observar a esas longitudes de onda? Entonces ven que aquí abajo están los telescopios en tierra y arriba están los satélites. Entonces ven que aquí, ¿verdad?, hay un gap donde no hay observatorios en tierra y es precisamente porque nuestra atmósfera es opaca a esas longitudes de onda, no permite pasar la radiación de esas longitudes de onda y como ven son altas energías que menos mal que no permiten que pasen las longitudes, ese tipo de energías, porque entonces tendríamos problemas para la vida como la conocemos. Pero por suerte hay muchos satélites que hemos lanzado satélites para poder observar a esas longitudes de onda. Quería decir algo más, pero no me acuerdo. Entonces vamos a pensar que tenemos un superojo que podemos ver a todas las longitudes de onda y vamos a entender por qué queremos tener ese superojo. Mirando a la misma región del cielo, que espero que sepan cuál es, a lo mejor en la segunda o en la tercera imagen, esto es lo que veríamos a muy altas energías. Si miramos la misma región del cielo, también altas energías, pero en rayos X, esto es lo que vemos. ¿Ven? Ya se empiezan a ver diferencias, ¿verdad? Aquí lo que veíamos era, bueno, como una especie de nubes o algo así, y aquí, sin embargo, empezamos a ver puntos, empezamos a ver estrellas, ¿verdad? Y no solamente vemos estrellas, sino que esta es una imagen que llamamos de falso color. Imagínense el rojo, verde, azul, son simplemente, corresponden a unas determinadas energías, a unas determinadas longitudes de onda. Entonces, si tomamos imágenes con otros filtros, pero le asignamos esos mismos colores, esto es lo que veríamos en rayos X. Pasamos de ver eso, algo muy difuminado, a empezar a ver puntos de distintos colores. Estos distintos colores quieren decir que hay distintos fenómenos físicos pasando. Misma región del cielo, si esto quiere, en el visible. Aquí rojo, azul y verde corresponden a rojo, azul y verde. ¿Alguien sabe qué región del cielo es esta? ¿No? ¿Ningún astrónomo aficionado? Orión, exacto. En la misma región y en la misma zona, el mismo área que estoy mostrando. Entonces, ven que hemos pasado de tener algo un poco nebuloso a tener muchas estrellas concentradas en distintas zonas y con distintos colores. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nubes que nos tapan totalmente las estrellas que están por detrás, que sin embargo en rayos X sí que las podíamos ver. Si seguimos yendo a energías más altas, ahora ya recuerdo qué es lo que quería decir antes. Para tratar de ilustrar un poco esto de las distintas longitudes de onda, en el visible está el visible, es lo que vemos, ¿verdad? Es el arco iris. Por ejemplo, en el infrarrojo, ¿cuál es la radiación infrarroja? Bueno, si uno está en un cuarto y hay un calefactor prendido, uno nota que hace calor, ¿verdad? Si uno apaga la luz, no ve nada de ese calefactor, pero si se acerca, nota la radiación, ¿verdad? Nota el calor. Bueno, eso es lo que es la radiación infrarroja. Entonces, si ahora esta misma región de Orión la vemos en el infrarrojo cercano, vemos que seguimos teniendo nubes, pero ahora empezamos a ver a través de las nubes y estamos viendo de nuevo las estrellas que están dentro y que están detrás de Orión. Pero estamos viendo distintas estrellas, de hecho, que las que veíamos aquí, en rayos X. Y si nos vamos al infrarrojo medio lejano, vemos que ahora, volvemos a ver estas nubes, pero de hecho ahora vemos todo el detalle de estas nubes, porque lo que estamos viendo es el polvo. Básicamente estamos viendo esos radiadores, esas zonas de la nebulosa de Orión que emiten, que tienen una determinada temperatura, pero que no emiten en el óptico. Y por último, a longitudes de onda aún más largas, en el régimen de microondas, eso es lo que veríamos de Orión. Pero una cosa que hay que tener en cuenta, que además de estar viendo estructuras totalmente distintas, procesos físicos totalmente distintas, partes muy distintas del mismo objeto,
hay que tener en cuenta también que hay otro efecto que es la resolución, lo que uno pueda ver, el detalle que uno puede ver a distintas longitudes de onda simplemente por la naturaleza de la luz. Y ahí he marcado en un círculo porque todas estas imágenes eran la misma región del cielo, el mismo tamaño, pero ahora todas esas están contenidas en este círculo, ¿ya? Entonces podemos ver a longitudes de onda más largas, vemos otro tipo de fenómenos, conseguimos mucha información, pero para un mismo telescopio de un tamaño similar cada vez vamos perdiendo resolución. Tenemos una visión menos nítida de lo que está pasando y por eso es tan importante lo que nos trae ALMA, que es básicamente observar en este régimen, donde podemos ver las cosas más frías del universo, donde podemos detectar moléculas supercomplejas con la resolución que tendríamos aquí. ¿Ya? Ver directamente las contrapartidas de los objetos que podemos ver más fácilmente a estas longitudes de onda, poder verlas ahora en radio. Entonces ven que tiene bastante sentido el tratar de observar todas las longitudes de onda. O sea, si uno mira a Orión y solamente la mira en el óptico, esto es lo que puede aprender de Orión, ¿ya? Sin embargo, si uno puede observar todas las longitudes de onda distintas, uno puede caracterizar distintos tipos de estrellas, uno puede ver el polvo donde se formaron esas estrellas, cómo ese polvo es, y puede aprender mucho más. Entonces, el cómo importa. Y ahora vamos a la primera idea que traje de cómo hemos pasado de tener lentes de 3 aumentos a construir telescopios de hasta 30 metros. Esta es una gráfica, es súper útil también para ilustrar lo que quiero decir, que muestra el tamaño del primario. ¿Cuántos saben cómo funciona un telescopio, más o menos? Ok, entonces un poquito de explicación. Ahora vamos a ver un vídeo también donde se ve mejor. Pero así como para primera cosa, un telescopio de este tipo, hay muchos tipos de telescopios distintos, pero un telescopio de este tipo lo que uno tiene es un espejo primario, que es el espejo grande, donde la luz llega, tengo el espejo, lo oriento donde quiero observar, la luz llega aquí, se refleja en el secundario, por eso los telescopios tienen, ahora veremos, unos patrones de unos tubos que conectan el secundario. Entonces tenemos el primario, el secundario donde refleja y del secundario vuelve a pasar por dentro a donde están los instrumentos, al terciario que te lleva a distintos instrumentos. Ahora vamos a ver un vídeo donde eso se ve mejor. Pero lo que estoy mostrando aquí son los espejos primarios. Entonces, el primario lo que te dice más o menos es cuán profundo tú puedes observar. Cuanto más grande sea tu primario, en principio, más profundo vas a poder observar. Pero estos primarios son eso, son espejos, ¿ya? Entonces, imagínense, pues en el 1948, lo más grande que se podía hacer, lo más grande que se podía hacer era un espejo de 200 pulgadas. Y ahora comparamos lo que se hacía en el 1948 con lo que pretendemos hacer, que todavía no se está haciendo, bueno, que se está haciendo, pero todavía no se ha hecho, con el European Extremely Large Telescope, y vemos que pasamos eso de 200 pulgadas, de cosas de, donde hay alguno, en metros, incluso del VLT, que son 8 metros, a 30 metros. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que llama la atención cuando uno empieza a comparar cómo son los espejos primarios y cómo han evolucionado con el tiempo? La primera cosa es que aquí vemos que todos los espejos pequeños, porque no son realmente pequeños, son de una pieza, ¿verdad? Es una pieza de cristal. Y ahora, sin embargo, estos espejos nuevos, estos espejos de estos telescopios más grandes, no se puede manufacturar una pieza de cristal de ese tamaño y, sobre todo, además, no se puede mover con la precisión con la que se necesita mover un telescopio. El peso de estos espejos es tremendo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A alguien se le ocurrió, bueno, si quiero tener una superficie más grande, pero no puedo tener un único espejo, lo que voy a hacer es construir un montón de espejos pequeñitos y ponerlos juntos. Ahora, esto es una idea muy buena porque efectivamente ahora lo que tengo es un montón de espejos, que aquí está, esto es 1 metro, estos son como espejos de 1 metro, pero para que eso se comporte como un espejo único, la parábola que se define, que se describe para este espejo, tiene que ser perfecta. El alineamiento de todos estos espejos tiene que ser perfecto y además uno no puede hacer los espejos de
de este tipo, uno cada X tiempo los limpia. O sea, literalmente, los limpia. O bien los limpia o bien les cambia el recubrimiento, pero los limpia. Y con ese tipo de telescopios uno no puede sacar todos los espejos, limpiarlos y volver a ponerlos. Entonces, es un detalle que a lo mejor no les interesa demasiado, pero a mí me parece bastante interesante, que un problema de estos telescopios es poder conseguir un plan que te permita sacar el número de elementos que necesitas para poder limpiar, para poder mantener el telescopio bien, sacarlos, poner un reemplazo y alinear todo. Y poder hacer eso durante el día cuando no se está observando. Y eso no es trivial, todavía, hoy en día. Entonces, la primera cosa que llama la atención es eso. Los espejos han pasado de ser una única pieza a ser una composición de distintas piezas. Pero hay otra cosa también bastante llamativa. La mayoría de estos espejos, sean de muchos arreglos o sean de una pieza única, uno ve que tienen cuanto mayor superficie mejor. Y eso quiere decir más grandes y además con un agujero muy pequeño en el centro simplemente para dejar pasar la luz que viene reflejada del secundario. Pero sin embargo aquí vemos que un telescopio bastante moderno, que también va a venir a Chile, el LSST, ya es un telescopio moderno, entonces debería de querer tener un telescopio grande, pero es como un anillo, es como una dona. ¿Por qué es esto? La relación entre dónde esté el secundario con respecto al primario te dice bastante directamente cuánto va a ser tu campo de visión. Cuando uno está observando en astronomía, uno puede querer hacer principalmente dos tipos de cosas. O ver con muchísimo detalle una parte muy pequeña del cielo, o perder detalle, pero ver mucho cielo. Entonces, por ejemplo, si uno quiere buscar supernovas, como aquí hay gente que hace, o si uno quiere buscar tránsitos de planetas, lo que uno quiere tener es una gran cobertura del cielo. Cada imagen que uno toma quiere tener mucho campo. Pero a lo mejor si uno lo que quiere buscar es un planeta en torno a una estrella en particular, lo que uno quiere es poder mirar muy cerquita de la estrella, tener mucho detalle en una región súper pequeñita del cielo. Entonces, este tipo de telescopios lo que te permiten es, la primera cosa, es tener un campo muy grande. No voy a tener mucho detalle en torno a cada estrella, pero sí que voy a tener un campo grandísimo de muchas veces la luna cada vez que tomo una imagen. ¿Ya? Entonces, los telescopios determinan bastante qué es lo que podemos hacer, pero por supuesto no es lo único que determina qué es lo que podemos hacer. Un telescopio sin un instrumento, sin una cámara, sin un espectrógrafo, no es nada. Y ahora, si uno tiene un poco de curiosidad y quiere saber ya estos astrónomos qué instrumentos usan, lo primero que se da cuenta es que los astrónomos nos encanta esto de las siglas. Esto de los acrónimos, somos horribles, siempre estamos hablando de siglas y para alguien que no esté familiarizado con la jerga, no se puede enterar de nada de lo que estamos diciendo. Entonces, voy a tratar de explicar algunas de estas siglas, que son súper importantes para entender qué instrumentos usamos hoy en día. ¿Qué es esto de la AO? Es óptica adaptativa. La óptica adaptativa lo que trata, antes cuando les he dicho, si uno mira al cielo, uno ve que las estrellas tintinean, ¿verdad? La óptica adaptativa lo que trata es precisamente de congelar la atmósfera, por así decirlo, lo que hace es contrarrestarla, para poder tener una imagen mucho más nítida del campo donde se está apuntando. Y este vídeo va a ser súper explicativo para esto. Aquí tenemos un telescopio, que efectivamente aquí está el primario, la luz llega al secundario y pasa al terciario, donde aquí tenemos nuestro instrumento de óptica adaptativa. Entonces vamos a abrir nuestro telescopio y vamos a ver cómo funcionaría este instrumento. La luz está llegando por aquí. Tenemos conectado nuestro computador donde vamos a ver nuestras imágenes y ahora una vez que la luz llega, pasa por una serie de espejos y nos llega a nuestro computador. Pero efectivamente estamos mirando al cielo y como hay distintas capas, las capas de la atmósfera tienen distintas temperaturas, hay turbulencia, vemos que nuestra estrella es como si se estuviera moviendo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que el campo, las ondas de nuestra estrella, la luz de nuestra estrella, en vez de llegar plana, llega distorsionada. ¿Ven? Ahora, si lo que queremos es corregir esta distorsión, lo que hacemos es parte de la luz, la llevamos a un computador que está calculando 1000 soluciones por segundo para deformar un espejo de manera que compense y nos aplane nuestra luz. ¿Ven? Aquí está distorsionada, le aplicamos la misma corrección
y entonces la corrige, la volvemos a tener plana y ahora cuando llega a nuestro computador lo que vemos es un puntito, ¿ya? En vez de esto saltando. Entonces, si estuviéramos mirando una estrella, esto lo que nos permitiría es, de ver un punto gordo, a cerramos el loop y ahora vemos que son 2 estrellas, ¿ya? Que en verdad hay 2 objetos ahí. Y uno dirá, sí, esto se parece muy bonito, esto seguro que no es real. Y efectivamente, esto es una simulación. Pero esto es un vídeo tal cual tomado en un telescopio, y no sé si pueden ver, pero aquí se ve un punto gordo, básicamente está como saltando. Se cierra el loop, que quiere decir se empieza a calcular esa solución, y ven que tenemos 2 estrellas. ¿Ya? Esto es directamente tomado en el telescopio, no está hecho nada, ninguna magia negra sobre ello. Entonces, ¿por qué queremos hacer esto? Porque principalmente para lo que más se usa, para una cosa para la que se usa mucho la óptica adaptativa es para buscar compañeras, para poder ver dentro de lo que era ese punto gordo antes. Entonces vamos a ver un ejemplo con una estrella en la que querríamos buscar un planeta, ¿ya? Tenemos una estrella, esta es nuestra estrella, y aquí queremos buscar un planeta. Entonces lo que queremos hacer es hacer óptica adaptativa. Pero, ¿qué ocurre? Que esta estrella está muy cerca nuestra, que son en las que buscamos planetas principalmente porque son las más brillantes, y entonces, aunque yo use óptica adaptativa, esta imagen no es con óptica adaptativa, pero aunque yo use óptica adaptativa voy a tener el problema de que esta estrella no me va a dejar ver nada que haya cerca. Por ejemplo, si yo tengo esta luz que me está cegando ahora mismo y alguien pone un fósforo al lado, yo no voy a ver el fósforo, ¿verdad? Porque la luz me está cegando, no me permite tener contraste. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo así el pulgar o pongo la mano y entonces de repente aumenta mucho el contraste. Si uno está en la noche en la calle y hay una farola y quiere ver las estrellas no ve nada, pero si uno se tapa así un poco la farola, le aumenta el contraste, ¿verdad? Bueno, pues hacemos lo mismo. Tengo esta estrella brillante, yo le pongo una máscara al telescopio y no permito que pase la luz en la parte donde está la estrella brillante. Pongo mi óptica adaptativa, pongo mi máscara y ¡da! Esta es la misma estrella observada con un instrumento de última generación, Sphere, que está en el VLT, y esa estrella, que no vemos la emisión de la estrella fuerte, no vemos esa luz fuerte porque está tapada con una máscara, resulta que tenía una compañera súper poco brillante que era imposible de ver antes. Y yo súper contenta pensando, he encontrado un planeta. No, no es un planeta, es una estrella del fondo que no tiene nada que ver con la estrella. Pero bueno, igual es súper bonito ver que funciona. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero buscar, por ejemplo, compañeras, quiero usar esta cosa de la óptica adaptativa, pero mi estrella no es lo suficientemente brillante? Bueno, otra idea, hay astrónomos muy listos por ahí, que dijeron, ya, pues si no tengo una estrella, pongo yo una estrella artificial. Y esto es esta cosa de LGS, que es una estrella guía artificial. Si yo no tengo mi estrella brillante, porque si se acuerdan en el vídeo que hemos visto antes, la luz que venía de la estrella la dividíamos en 2, ¿verdad? Para poder calcular una solución y después la otra parte que estamos observando. Si yo empiezo a quitar fotones, si yo empiezo a quitar luz que me viene de la estrella porque lo estoy dividiendo, llega un momento que no va a ser suficientemente brillante. Entonces, aquí, esto es una foto del VLT, de uno de los telescopios de Paranal, que tiene un láser. Y cuando yo la primera vez que vi estas fotos, de hecho uno de los pósters creo que es una foto súper parecida, la primera vez que vi una foto así, pensé, ya bueno, esto está hecho Photoshop, ¿ya? O sea, es imposible que si yo estoy ahí en el telescopio voy a ver el láser así. Y no, la primera vez que observé con el láser, estaba mirando la pantalla, me salí fuera y es así, tal cual. O sea, aquí se ve el telescopio un poco sombreado y la Vía Láctea y es tal cual. O sea, uno sale y ve el láser apuntando hacia arriba, que lo que está haciendo es excitar las capas de sodio de la atmósfera. Entonces, uno decide dónde quiere apuntar, pone su estrella artificial y ahí puede observar, puede usar esa estrella para hacer esta cosa de la corrección de óptica adaptativa. Y aquí es una pena porque no se ve bien, pero esta es una imagen tomada desde donde duermen los astrónomos, desde la residencia, que está lejos de donde están los telescopios, que está aquí, y aquí no se ve bien, pero en mi pantalla sí se ve que desde la residencia se ve el haz del láser, que es impresionante.
Entonces uno puede querer observar eso, algún tipo de estrella en particular en un cúmulo, o incluso uno puede querer observar partes de un objeto que en principio uno puede ver bien como un planeta. Entonces pone la estrella la estrella artificial exactamente cerca de donde quiera observar la estructura. Ok, todo esto ya hemos avanzado un montón, ahora podemos básicamente congelar la atmósfera, o sea, todavía sigue teniendo, por supuesto, mucho sentido lanzar satélites, pero ahora hay cosas que se pueden hacer desde Tierra que antes no se podían hacer, porque uno puede contrarrestar más o menos la atmósfera. Pero, aunque podamos tomar imágenes espectaculares, no solamente vamos a querer tomar imágenes espectaculares, ¿verdad? Porque vamos a querer hacer algo más. ¿Qué es este algo más que queremos hacer cuando estamos observando objetos astronómicos? Cuando, bueno, todos han visto el arco iris, ¿verdad? El arco iris lo que es simplemente pasar la luz del sol, en este caso, por un prisma, que es la lluvia, y uno termina viendo los distintos colores, ¿ya? Lo que uno está tomando básicamente es el ADN del objeto que esté buscando. ¿Por qué es esto del ADN? Bueno, esto simplemente es una imagen para que vean que uno se puede hacer un espectrógrafo simplemente con un CD. Si quieren ver cómo emiten distintas lámparas de su casa, por ejemplo, distintas luces, se pueden hacer un espectrógrafo súper simple. ¿Y por qué digo eso de que estamos observando el ADN? Porque dependiendo de qué veamos en este arco iris, vamos a poder saber de dónde viene esa luz. Si, por ejemplo, nosotros tenemos simplemente una lámpara, digamos, lo que se llama un cuerpo negro, que es simplemente ¿cómo explicarlo? Un objeto que emite y que no tiene ninguna química particular, no tiene ninguna capa de atmósfera ni nada así, uno lo que vería sería un arco iris, sin más. Veríamos energías a distintas longitudes de onda. Pero ahora, si nosotros tenemos una bola de gas caliente, por ejemplo, y pasamos la luz de esa bola de gas caliente por un prisma, lo que veríamos es que en vez de tener un arco iris, tenemos cachitos muy finos de este arco iris, solamente trocitos. Estos trocitos están directamente relacionados con los elementos químicos que hay en esta bola de gas. Entonces, básicamente, tomando un espectro, que eso es lo que uno hace al pasar por un prisma, tomando un espectro de esta bola de gas, uno puede decir, ya, en esta bola de gas hay carbono, en esta bola de gas hay agua, en esta bola de gas hay hidrógeno, ¿ya? Ahora, si en vez de tener un gas caliente lo que tenemos es algo que emite, como este tipo de aquí, que está emitiendo lo que se llama un continuo, un espectro, luz, energía a todas las longitudes de onda, si tenemos este tipo de fuente y tenemos gas frío alrededor, como por ejemplo una estrella y su atmósfera, lo que vemos es que en vez de tener cachitos del arco iris, lo que pasa es que nos faltan cachitos del arco iris. Este gas está absorbiendo parte de la energía emitida aquí. Igual que aquí podemos saber cuáles son los componentes de este gas, aquí viendo qué es lo que nos falta, también podemos saber cuáles son los componentes de este gas. ¿Ya? Entonces, básicamente, la espectroscopía lo que nos permite es no solamente ver las formas, con imágenes vemos las formas de lo que estamos observando, ¿verdad? Si algo tiene una estructura espiral, si no, si es un punto, si tiene un disco, si no. Pero con espectroscopía, además, lo que vemos es la química, los componentes químicos que existen en ese objeto que estamos observando. Entonces, ¿cómo uno observa de la manera más clásica que se puede hacer espectroscopía? Uno tiene su telescopio y pone una rendija, de manera que yo solamente dejo pasar la luz de la estrella, en este caso, por esa rendija. Pongo un prisma detrás y termino teniendo ese arco iris que estaba buscando. Eso está súper bien si yo quiero observar una estrella, si yo quiero observar 20 estrellas, ya apunto a cada una con mi telescopio, pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero observar 500 estrellas? Si quiero observar 1000 estrellas, va a ser un poquito tedioso, ¿no? Tener que ir una a una con el telescopio. Entonces, otro tipo de instrumento que es relativamente nuevo y que es súper interesante son estas cosas que se llaman IFU, que son espectrógrafos de campo integral.
Básicamente, lo que hacen estos instrumentos es que uno tiene estos campos, estos pequeños campos, esto sería el campo de visión de todo tu instrumento, y ahora para cada uno de estos campos uno está tomando un espectro. De manera que uno está tomando simultáneamente espectros de todas las partes de esta galaxia. Como está tomando espectros de todas las partes de esta galaxia, uno puede decir, ya, yo sé dónde está la emisión de nitrógeno o de oxígeno, de algún elemento en particular. Y ahora tomo, para todos los puntos, aquí hay una galaxia, para todos los puntos de esa galaxia que he observado de esta manera, y veo dónde está el oxígeno, dónde está el nitrógeno, y ahí podemos ver, por ejemplo, que a lo mejor aquí lo que estamos mostrando es 3 líneas distintas, de hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y arriba, simplemente, la imagen visual. ¿Ya? Entonces, ahí pueden ver, a ver si esto me funciona. Ahí ven esas 2 galaxias, ¿verdad? Esas 2 galaxias, en la imagen visual, en lo que uno ve simplemente, se parecen bastante. Pero esas 2 galaxias son estas 2 galaxias de aquí. De manera que si uno ve la química de estas 2 galaxias, es totalmente distinta. Por ejemplo, aquí en el disco vemos nitrógeno. No solo nitrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y sin embargo aquí no. ¿Ya? Y uno puede sacar muchísimos detalles con una observación de una galaxia, porque tiene un espectro para todos los puntos de esa galaxia. Lo mismo si tiene un cúmulo de estrellas, uno puede tomar espectros simultáneamente para todas las estrellas de ese cúmulo. Y ahora mi parte favorita, ¿cómo ha cambiado esto de los astrónomos? Y los astrónomos han pasado de ser primero, estaban en sus casas tratando de lucubrar cómo funcionaba el cosmos, bla, 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 a hacer observaciones, irse fuera, pasar frío, muchas veces solamente ver lo que uno quiere ver. Y ahora yo creo que los astrónomos, y en todos estos casos los astrónomos estaban como bien separados del resto del mundo, o sea, nadie sabía lo que estaban haciendo los astrónomos, básicamente, y a lo mejor a nadie le importaba, lo cual a lo mejor no está tan mal, no sé. Pero ahora yo creo que los astrónomos finalmente nos hemos dado cuenta de que es súper importante contar qué es lo que estamos haciendo. Y no solamente que es importante contar qué es lo que estamos haciendo, porque, bueno, porque eso es real para toda la gente que hace ciencia fundamental, sino también hay un motivo egoísta. Tenemos tantos datos, se están tomando tantas imágenes, que ya no hay suficientes astrónomos para poder ver todo eso, ni siquiera a veces suficientes máquinas para poder ver todas esas imágenes. Entonces ahora necesitamos que la gente nos ayude, lo cual es un motivo súper egoísta, pero bueno. ¿Qué quiero decir con esto de que necesitamos que la gente nos ayude? Es esta revolución de la e-ciencia, de la ciencia ciudadana. Uno de los proyectos más importantes en ciencia ciudadana, yo creo en astronomía, ha sido esta cosa del Galaxy Zoo. Con el Galaxy Zoo lo que pasó es que se han tomado tantas imágenes de galaxias, hay tan cantidad de imágenes, que no hay manera de analizarlas, por supuesto, ni por una persona ni por un consorcio. Entonces, además de desarrollarse algoritmos de inteligencia artificial, y eso sería totalmente otro tema, que es súper interesante, pero, de nuevo, a alguien muy listo se le ocurrió, bueno, a la gente le gusta la astronomía, le gustan ver galaxias, vamos a poner estas imágenes públicas, que la gente las mire y las clasifique. Y entonces, en vez de tener 20 astrónomos trabajando en esto, tengo a lo mejor 1000 personas que son curiosas y quieren hacerlo, o tengo a lo mejor 10.000. Entonces, básicamente, uno entra a la página y lo único que tiene es un mini curso que le explican cómo clasificar lo que uno ve, si uno solamente está viendo una imagen lisa, si uno ve una imagen que tenga una estructura, si uno ve simplemente una estrella. Hay un poquito más de entrenamiento y uno clasifica. Uno saca una imagen y a lo mejor es una imagen que nunca nadie ha visto antes. Perdón. Y clasifica qué tipo de objeto está viendo. Otro proyecto de ciencia ciudadana también es este del Observatorio Virtual Español, que se trata de buscar asteroides peligrosos. Y aquí yo dejo hablar un poquito y bebo un poco de agua y les dejo con un vídeo que lo explica. Espero. El sonido no está... Los asteroides, al contrario de lo que podamos pensar, no son unos pocos objetos aislados.
Se conocen 600.000 y se estima que puede haber millones en el sistema solar. La mayor parte están en lo que conocemos como cinturón de asteroides, una zona que se encuentra entre los planetas Marte y Júpiter, pero a veces sus órbitas pueden sufrir alteraciones, lo que hace que algunos fragmentos puedan cruzar la órbita de la Tierra. De entre los asteroides cercanos a la Tierra, los que más nos preocupan son los denominados asteroides potencialmente peligrosos, un subconjunto formado por más de 1.300 asteroides de entre 100 y 150 metros de diámetro que pasan a menos de 7.500.000 kilómetros de la Tierra. Aunque hasta hoy la probabilidad de impacto siempre se ha mantenido por debajo del 3%, los asteroides no solo se acercan, sino que en ocasiones caen a la Tierra tan solo unas horas después de haber sido detectados, o incluso sin haber podido ser detectados. Identifica asteroides peligrosos para la Tierra con un solo clic es un proyecto de ciencia ciudadana del Observatorio Virtual Español, cuyo objetivo es ofrecer al público general la posibilidad de identificar este tipo de objetos en archivos astronómicos. Se trata de un proceso de identificación que no exige ningún tipo de conocimiento de astronomía ni la instalación de ningún software especializado, ofreciendo a cualquier persona interesada la posibilidad de colaborar. Puede que aún queden muchas preguntas por responder en cuanto a los asteroides, sus órbitas y su peligrosidad. Pero conocerlos, determinar sus caminos y saber qué amenaza pueden suponer es importante para estar prevenidos. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que hace uno, por ejemplo, si uno quiere formar parte de esta búsqueda de asteroides? Uno puede estar viendo imágenes, lo que nos hace es ver imágenes de la misma zona del cielo en distintos momentos, en distintas épocas, en distintos años, y uno trata de identificar si hay algún objeto que se haya movido o no. Y uno puede ser el primero en identificar un asteroide. Otro ejemplo, a lo mejor más sexy o algo así, es el de buscar planetas. Todo el mundo quiere buscar planetas, ¿verdad? Y con Kepler, que básicamente ha revolucionado nuestro conocimiento de los planetas, las curvas de luz, que es una medida, lo que uno hace es tomar imágenes de la misma estrella. Una, otra, eso simplemente es una representación de cuál es la luz que nos llega de esa estrella, ¿ya? Entonces uno está tomando imágenes constantemente, cada X segundos, y de repente uno ve que el flujo de la estrella, la luminosidad, la luz que está llegando de la estrella, de repente, ¡pum!, baja, ¿ya? Y vuelve a subir, y otra vez se comporta exactamente igual, ¡pum!, y baja de nuevo, y vuelve a subir, y se comporta igual. Y esos bajones de luz, básicamente lo que quiere decir es que hay algo que está pasando que está bloqueando la luz, que está eclipsando. Entonces, es una manera de buscar planetas. Y todas estas curvas de luz, para tratar de ver si hay algún cambio súbito en la estrella o no, uno también puede entrar en esta página web y buscar planetas. Otro ejemplo es el Milky Way Project, donde es parecido al Galaxy Zoo. De hecho, te enseñan distintos tipos de objetos y uno clasifica qué tipo de objeto está viendo. Si está viendo algo que se parece a una burbuja, si está viendo cúmulos de estrellas, agrupaciones de estrellas, si está viendo objetos verdes, que no son marcianitos, pero son peculiares, o si está viendo galaxias. Pero uno también puede decir, no, bueno, yo no quiero clasificar este tipo de cosas, yo lo que quiero es ver qué hay ahí, qué imágenes están tomando los astrónomos, qué es lo que están haciendo los astrónomos. Entonces, si uno lo único que quiere es curiosear, uno puede usar, por ejemplo, el World Wide Telescope, que da acceso a muchas imágenes astronómicas y donde también hay como unos paseos estelares que uno puede hacerlos y ver desde documentales un poco más históricos a narraciones sobre las distintas partes que forman un cúmulo, por ejemplo, cosas así. Y hay una versión para niños que tienen cosas bastante entretenidas. O uno puede decir, no, yo lo que quiero es, para distintas zonas del cielo, la que yo prefiera, quiero hacia el oeste no sé cuánto y hacia el norte no sé cuánto, quiero ver para distintas longitudes de onda que esta chica estaba diciendo qué imágenes hay. Entonces uno puede bajarse este software, el Aladdin, y directamente poner para unas coordenadas y ver yo las imágenes que les he mostrado antes de Orión. Lo único que hice fue eso, abrir el Aladdin, poner distintas longitudes de onda, la misma región y bajarme las imágenes para enseñárselas. Y en principio eso es todo.
disculpa la ignorancia, pero me da la impresión de que los primeros telescopios eran esos tubos, ¿no es cierto?, tenían lentes. Y por lo que tú explicas, los telescopios actuales no tienen lentes, solo espejos. ¿Es así o lo entendí mal? No, lo entendí perfectamente bien. Tienen lentes también una vez que la luz pasa del terciario. Para llegar la luz a los instrumentos todavía se usan lentes y espejos, ambos. ¿Cuál es una diferencia importante? Es ¿por qué se usan este tipo de diseño de telescopio en vez de estos tubos tan alargados? Básicamente porque te permiten tener un diseño mucho más compacto. ¿Ya? Es la diferencia entre los telescopios reflectivos, en español, reflectores y refractores, perdón, que me sale en inglés. Entonces, uno puede tomar tener una serie de lentes y tener estos tubos tan alargados que son muy sensibles a vibraciones, que además las lentes pueden ser menos, tener una transmisión peor, ser menos transparentes que los coatings, estas superficies que se ponen ahora en los espejos, que tienen una eficiencia mucho mayor, y además el diseño es mucho más compacto. Y no solamente la diferencia entre refractante y reflectante, sino también directamente en la montura del telescopio, como la montura es el mecanismo que te permite moverte hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, ¿verdad? También esos mecanismos han cambiado muchísimo. Las primeras monturas que se hacían necesitaban mucho espacio. Te permiten la misma cantidad de movimiento, pero eran monturas que necesitaban mucho espacio por la mecánica que tenían. Entonces, uno tenía que tener una cúpula muy grande, porque el edificio donde el telescopio tenía que estar era muy grande. Ese problema, ese diseño, el problema que tiene es que si tú tienes una cúpula muy grande, hay una diferencia de temperatura entre estar dentro del edificio, porque al final es un edificio, y fuera. Cuanto mayor sea el espacio vacío que tienes, más posibilidad de aire fluir hacia arriba y hacia abajo uno tiene. Básicamente, si uno se imagina este aire fluyendo, lo que eso genera es esta turbulencia, precisamente. Entonces, eso fue otro paso en el diseño del telescopio. Se pasó de este tipo de monturas, que necesitaban mucho espacio, a de nuevo un diseño mucho más compacto. Y es muy curioso ver los telescopios, a lo mejor alemanes antiguos, porque la cúpula del telescopio de 3,5 metros que hay en Calar Alto, que está en España, en esa cúpula, que es para un telescopio de 3,5 metros, uno puede meter el VLT de 8 metros. Se ha compactificado tanto el diseño que eso mejora el hecho de que uno no se cree en estas corrientes y no cree una turbulencia adicional, que precisamente es lo contrario a lo que uno quiere. Pero sí, el diseño del telescopio ha cambiado totalmente. ¿Y te puedo hacer otra pregunta? ¿Qué sentido tiene entonces, por lo que tú mostraste y explicaste, que el astrónomo vaya al centro de observación si tú puedes pedir a distancia, desde España, por ejemplo, que apunten en cierta dirección el telescopio en las horas que tienes reservadas y observar? Es muy buena pregunta, y de hecho así se observa muchas veces. Hoy en día, por ejemplo, en el VLT, en Paranal, solamente la mitad del tiempo que se observa con un visitante allí. El resto del tiempo, uno lo que hace es, como funciona esto de las observaciones, que es un poco raro a lo mejor para alguien que no lo sepa, cada 6 meses, normalmente hay otros tiempos, pero cada 6 meses se abre un llamado a concurso, un llamado a proyectos. Entonces, tú escribes tu caso científico, dices ya ahí qué es lo que vas a necesitar exactamente, cuántas horas, qué configuración, qué instrumento exactamente, cómo necesitas que el instrumento se comporte. Un comité de expertos se reúne y deciden a quién le dan el tiempo y a quién no. Y para que se hagan una idea, en el último llamado que hubo en uno de los telescopios del VLT, solamente una de cada 12 propuestas consiguió tiempo. Ahora, una vez que te dan tiempo, viene la segunda parte. La segunda parte puede ser que tú vas al observatorio, porque te dan 3 noches, y esas son las 3 noches que tienes. Si hace malo, como hoy que no se sabe si va a haber tormenta o no, si hace malo, chao, perdiste el tiempo, no hay otra compensación. O que lo haces en servicio. En servicio quiere decir, tú le mandas las instrucciones de exactamente cómo tiene que ser todo hecho, y un astrónomo que trabaja, como yo trabajé 3 años, como Cora estuvo trabajando también en el mismo telescopio, ejecuta tus observaciones y tú no tienes que ir. Y ahora está el siguiente paso, que son los telescopios robóticos, donde ni siquiera tiene que haber un humano ni cerca. Todos
todos esos avances tienen sentido y son súper útiles, pero hay veces que uno tiene que estar allí, porque a lo mejor uno tiene que estar analizando los datos y dependiendo de cómo las condiciones atmosféricas estén, cómo el instrumento se esté comportando, porque hay instrumentos que no son estables, uno puede cambiar totalmente su estrategia de observación. Digamos, por ejemplo, que yo estoy buscando agua en unos determinados objetos. Entonces yo empiezo a observar, empiezo a mirar los datos, los analizo in situ, los analizo en el momento. Y en el momento que tengo un objeto donde tengo agua, quiero observarlo más tiempo y quiero cambiar a lo mejor el modo del instrumento. Todo ese tipo de cosas, si uno está en el sitio, es mucho más eficiente todavía. Pero ahora, si lo que yo quiero es observar 1000 galaxias todas de la misma manera, yo no necesito estar allí. Se puede hacer en servicio, se puede hacer con un telescopio robótico. Entonces depende, hay casos en los que todavía tiene mucho sentido ir al observatorio y hay casos en los que no. Y en cualquier caso, yo creo que todo el mundo tiene que ir al observatorio porque es espectacular. Y uno se lo pasa muy bien. Soy así, la diversión, por favor. Claro, el glamour. ¿Había otra pregunta antes, disculpa? Yo quería saber, tenía dos preguntas, la verdad. La primera es, ¿qué distancia puede alcanzar la luz guiada? El láser, de hecho, láser. solamente alcanza una capa de la atmósfera bastante baja. Lo único que uno necesita, uno no está poniendo una estrella, a lo mejor yo es que lo he explicado un poco a la ligera, uno no está poniendo la estrella cerca físicamente de la estrella que está observando, uno lo está poniendo en la dirección. Mi objeto está aquí y yo estoy poniendo la estrella aquí, súper cerquita del telescopio, porque es en la atmósfera, es en las capas bajas de la atmósfera donde está el sodio, pero lo que a mí me importa es que la proyección me la pone al lado, ¿ya? Y entonces la luz que me esté llegando, que pasa por la atmósfera, está pasando por la misma zona de la atmósfera donde yo estoy poniendo mi estrella. Entonces yo no la estoy poniendo en el cosmos, la estoy poniendo en la atmósfera, porque es eso, es el sodio de la atmósfera, lo único que yo estoy viendo. De hecho, en la cámara que tú estás observando, tú no ves esa estrella. Porque si recuerdas un poco de lo que he explicado de los cachitos que uno ve cuando hace espectroscopía, sodio es una línea, es una región. Si uno está observando en otra región, en otra parte de las longitudes de onda, uno no la ve. Y eso es lo que pasa, uno pone la estrella a una longitud de onda y está observando a otra. Ya, mi otra pregunta era si se había encontrado alguna solución para la búsqueda de planetas que no pasan por la parte de la luz de la estrella a la que gira. Sí. De hecho, la primera técnica que se usó, no el primer planeta, pero la primera técnica que se usó con mucho éxito fue, de hecho, medir cómo varía la estrella que tiene el planeta alrededor, pero no su luz, sino su movimiento. Si yo tengo una estrella y tengo un planeta alrededor, este planeta, el centro... ¿Tú has estudiado, ¿qué estás estudiando tú? ¿Física? No, ingeniería. Ingeniería, ok, pero tú entonces sabes lo que quiero decir con centro de masas. Entonces, el centro de masas de este sistema no está totalmente en el centro de la estrella, porque hay algo de masa aquí fuera. ¿Ya? Es igual, para que todo el mundo también que se haga una idea, como la luna con las mareas. ¿Ya? Entonces, este planeta está moviendo la estrella un poco. ¿Ya? Entonces, si yo observo el espectro de la estrella, yo veo que sus líneas, las líneas de los elementos se mueven. Y aquí me da igual si el planeta está orbitando así, si está orbitando así, si está orbitando así, si me está pasando por delante o no, me da igual. Yo veo simplemente que está oscilando la estrella. ¿Ya? Y esa fue, de hecho, la técnica que tenía detectados más planetas, hasta que llegó Kepler y cambió totalmente las reglas de juego. Gracias. Hola, buenas tardes. Te quería preguntar respecto a las líneas de emisión y absorción. ¿Todos los elementos tienen líneas de absorción y emisión? Es decir, ¿todos los elementos son calientes y son fríos? No, la cuestión es el medio en el que estén. Entonces, por ejemplo, la atmósfera de la Tierra. ¿Ya? En la atmósfera de la Tierra hay agua, hay carbono, hay un montón de elementos. Un observador desde fuera vería esos elementos en absorción. De la emisión térmica de la estrella, es la radiación que sale hacia afuera, estos elementos absorben y entonces en el espectro final lo verían absorción. Porque absorben energía, digamos. Porque absorben la energía. Sin embargo, si yo tengo una estrella muy brillante, una estrella muy masiva, y tengo polvo alrededor, esta estrella muy masiva está calentando, ionizando todo el medio,
si yo observo un espectro de esta parte, lo que voy a ver es emisión. Entonces, ver en emisión o en absorción, lo que quiere decir es, lo que afecta es dónde está la radiación. ¿Me está mi capa de materiales apantallando? ¿Está absorbiendo de otra fuente de radiación? ¿O es la fuente de radiación en sí la que estoy viendo? Ok, pero cuando se hacen los experimentos como para hacer para determinar, por ejemplo, que estoy viendo hidrógeno ¿En laboratorio? en laboratorio, ¿yo tengo que calentar o enfriar el hidrógeno? Tú tienes un gas y lo que tienes es una fuente de calor detrás. Ok. Entonces, el gas, de hecho, lo puedes medir a distintas temperaturas para medir las densidades de distintas transiciones, y el gas está a la temperatura que tú digas, y lo que importa es la radiación de la lámpara que estés usando para calentar y que pase la energía y tomar el espectro aquí. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Usted menciona que actualmente los lentes no se pueden limpiar por efecto de que es muy complicado. Los espejos. Los espejos, perdón, Sí. los espejos. Ujú. ¿Afecta el que no se le haga eso en la actualidad? De hecho, o sea, todavía los que tenemos sí se limpian y sí que afecta. Por ejemplo, los telescopios de Paranal se les hace el coating, se llama, que quiere decir que se remueve toda la parte de arriba del espejo y se vuelve a poner una capa nueva. Se hacía cada año, creo, o algo así. ¿Sabes, Cora, cada cuánto tiempo era? Cada 18 meses. Y uno de los telescopios, por ejemplo, no se ha podido hacer durante mucho tiempo porque había unos problemas con el coating, bla, bla, bla. Y el efecto es mínimo, pero sí hay un efecto. Entonces, cuando el efecto es mínimo, digamos 1% por decir un número, pero lo que tú quieres buscar a lo mejor en la variación y quieres que tus observaciones sean súper precisas al 1%, si tú le metes un 1% de error, ya no ves ese efecto. Entonces sí que es importante el mantenimiento de los telescopios. Una cosa de los espejos, perdón. Una cosa que va a ser mucho más importante y que es mucho más importante en estos segmentados es el alineamiento. O sea, uno quita 3 espejos, los limpia o hace lo que sea y los tiene que volver a poner y el alineamiento tiene que ser perfecto para esa noche de observación. Pero sí, perdón, si uno lo que tiene es polvo al final, ¿verdad? Que le está cayendo al espejo. Entonces tienes que pensar que lo que pasa es que refleja menos la luz, ¿verdad? Entonces si te transmite menos luz, y eso es el efecto del 1%, entonces no vas a ver a lo mejor esas diferencias. Hola. Bueno, según tengo entendido, las estrellas No sé dónde muertas, estoy. Perdón. acá, las estrellas muertas son aquellas que condensan mucho su energía en el núcleo, ¿verdad? ¿De qué manera ustedes las diferencian de las vivas y qué pasa con las estrellas muertas en la galaxia? Bueno, eso de estrellas muertas, supongo que enanas blancas o algo así. Básicamente en las estrellas, dependiendo de cómo empiecen de masa, van a evolucionar, van a vivir de una manera distinta, ¿verdad? El Sol va a terminar de una manera, una estrella que fuera mucho más masiva que el Sol va a terminar de una manera muy distinta. Una estrella que sea mucho más masiva que el Sol, de hecho, puede explotar como una supernova, mientras que el Sol no va a explotar como una supernova. Entonces, si uno toma una imagen de un campo en el cielo y uno tiene un montón de puntitos, ¿verdad? Un montón de estrellas. Con una imagen simplemente uno no puede saber qué tipos de estrellas son. No solamente si están vivas o no, que a lo mejor quiere decir un poco con la edad, sino simplemente qué temperatura tienen. ¿Es esa estrella similar al Sol o es esa estrella mucho más caliente que el Sol, mucho más fría que el Sol? Sí, azul o roja, ¿no? Que es azul o roja. Entonces, para hacer ese tipo de para entender todo ese tipo de cosas, el primer paso es tomar imágenes a distintas longitudes de onda y uno ve cuánta energía hay en esas distintas partes del arco iris, por así decirlo. Cuánta energía hay en cada parte del arco iris te dice más o menos cuál es la temperatura del objeto, ¿ya? Pero eso es solamente una parte de la historia. Otra cosa que uno quiere saber es si una estrella es muy vieja, como tú has dicho, si una estrella está muerta, por así decirlo, entonces se ha compactado muchísimo. Tú imagínate que tienes muchísima masa que se ha concentrado en muy poco espacio, entonces lo que tienes es una gravedad altísima. Hay una serie de elementos químicos que, por cosas un poco complicadas de explicar ahora rápido, son muy sensibles. Uno puede ver muchas diferencias en ese elemento si un objeto es muy compacto o si es mucho más menos compacto. Entonces uno toma espectros
de ese elemento en particular y dice, ok, yo espero que mi absorción en ese caso sea grandísima si es un objeto muy compacto y mucho menos si es un objeto menos compacto. Entonces hay toda una serie de diagnósticos espectroscópicos, de imagen también, que te ayudan a saber más o menos, y una de las cosas más complicadas que hay en astronomía estelar es saber la edad de una estrella, pero con todo este tipo de elementos uno puede saber más o menos la edad de una estrella. Pero es toda una rama de la astronomía el datar estrellas. Si las estrellas son muy jóvenes, por otro tipo de fenómenos que ocurren en las estrellas cuando son muy jóvenes y tienen todavía parte de la nube donde se formaron alrededor, uno puede saber más o menos la edad. Pero en el momento que la estrella ya no es tan joven, empieza a ser muy complicado determinar la edad y saber si esa estrella es joven, viva o está medio muerta. Pero una posibilidad es eso, es la gravedad, es medir la gravedad de algún modo.